Hola, me llamo Grace y yo quiero hablar sobre mi experiencia de voluntariado con AIRC o Athens Immigrants Rights Coalition y su Instagram. Hay cosas diferentes que yo quiero hablar sobre y el primero es ¿qué es AIRC? AIRC es una organización de Athens y su objetivo es afirmar la justicia para los inmigrantes del área de Athens. Y las personas que trabajan para AIRC son defensores de los derechos humanos y los derechos de los inmigrantes. Con AIRC hay cosas diferentes que una persona puede trabajar en y ejemplos de estos son trabajo y derechos humanos, solidaridad, educación, juventud migrante, espiritualidad y cultura. Con mis tareas diarias hay dos cosas diferentes que yo puedo hacer. La primera es Instagram y hay dos cosas en Instagram que mi pareja Lainey y yo hacemos. La primera es darle me gusta y volver a publicar otras publicaciones de otras organizaciones. Con Instagram es importante que la Instagram de AIRC interactuar con otras organizaciones y con esto Lainey y yo nos gusta poner otras publicaciones de otras organizaciones contenido en su contenido y con esto poner las otras publicaciones de otras organizaciones en nuestra Instagram story. La segunda cosa que es más importante es crear contenido o publicaciones para la página de AIRC. Y con esto hay cosas diferentes que Lainey y yo creamos. Un ejemplo es una post sobre una persona del equipo de AIRC o una persona que trabaja por AIRC. Un otro ejemplo es una publicación sobre los mitos de inmigración y otras cosas que es similar a esto. La segunda es solamente comunicarme con mi consejero y mi pareja Lainey y con esto nosotros planeamos el Instagram y Lainey y yo también recibimos información de nuestra consejera. Después de mi experiencia voluntaria, yo tengo una reflexión personal y hay dos cosas de esto. La primera es pensando sobre la gente. Con esto, en mi opinión, yo creo que mis tareas son pequeñas, pero hay un gran impacto con cada cosa que yo puedo crear para el Instagram de AIRC. Y también con mis experiencias yo puedo aprender más sobre la comunidad hispana de Athens. Y la segunda es difundir la conciencia y la conciencia de la comunidad hispana de Athens. Y con esto yo puedo ayudar con esto con las publicaciones de Instagram y simplemente hablo con otras personas, similar a mi familia, mis amigos y otras personas. Después de esto yo puedo crear una conexión entre mis experiencias y nuestra clase y la conexión es mitos de la inmigración. En clase nosotros hablamos sobre un artículo y tenemos una discusión sobre esto y con mi experiencia Lainey y yo creamos una publicación de Instagram sobre los mitos y para mí es muy interesante mirar a los mitos porque hay muchos mitos de inmigración en los Estados Unidos y esto es un problema y con mi tiempo de voluntariedad yo creo hablar sobre esto con mis amigos porque hay muchas cosas que mis amigos y yo y mi familia no sabe sobre la comunidad de inmigración y la comunidad hispana. Y esto es todo. Gracias.